El colapso de la segunda dinastía, alrededor del 2686 a.C., no marcó meramente el fin de una casa gobernante, sino la conclusión de los siglos formativos de Egipto en experimentación con el gobierno unificado. Los trastornos políticos que caracterizaron los años finales del período dinástico temprano habían expuesto debilidades fundamentales en el sistema faraónico naciente. Los gobernadores regionales ejercían una autonomía excesiva. La autoridad religiosa permanecía fragmentada entre sacerdocios competidores, y el concepto mismo de la monarquía carecía de la base ideológica necesaria para comandar obediencia absoluta a lo largo del vasto extensión del Valle del Nilo. Cuando Djoser ascendió al trono como el primer gobernante de la tercera dinastía, heredó un reino que funcionaba más como una confederación suelta de regiones semiautónomas que como un estado verdaderamente centralizado. La autoridad del faraón, aunque teóricamente absoluta, requería un cumplimiento militar constante para mantener el acatamiento de los administradores provinciales, que a menudo gobernaban sus territorios como feudos personales. Las redes comerciales permanecían localizadas, con Menfis sirviendo principalmente como un bastión militar, en lugar del centro económico en el que se convertiría más tarde. Lo más crítico era que la legitimidad religiosa del gobierno faraónico descansaba en fundamentos inciertos, ya que las tradiciones teológicas competidoras de Alto y Bajo Egipto nunca habían sido sintetizadas exitosamente en una doctrina coherente de monarquía divina. La transformación que ocurrió durante el reinado de Djoser representó una reimaginación fundamental de la filosofía política egipcia. En lugar de simplemente gobernar como el más poderoso entre iguales, un modelo que había caracterizado a sus predecesores, Djoser y sus asesores desarrollaron una concepción completamente nueva de la autoridad real arraigada en la identidad divina. Este enfoque revolucionario posicionaba al faraón no como un gobernante mortal bendecido por los dioses, sino como la encarnación viva de Horus mismo, la deidad con cabeza de halcón, cuyo dominio sobre la tierra y el cielo proporcionaba justificación teológica para la autoridad temporal absoluta. Las implicaciones prácticas de este cambio ideológico se extendieron mucho más allá del protocolo ceremonial. Bajo el modelo de monarquía divina, la oposición a la autoridad faraónica constituía no disidencia política, sino sacrilegio religioso, alterando fundamentalmente la relación entre gobernante y súbdito. Los gobernadores provinciales que previamente habían negociado con el faraón como representantes de sus regiones, ahora se encontraban transformados en administradores designados que servían al placer de un ser divino cuyos mandatos llevaban el peso de la ley cósmica. Esta reestructuración teológica eliminó los tradicionales frenos y contrapesos que habían limitado el poder real durante el período dinástico temprano, creando el marco ideológico para la centralización sin precedentes que caracterizaría el antiguo reino. La manifestación arquitectónica de esta nueva monarquía divina apareció de manera más dramática en el complejo de la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, donde la residencia eterna del faraón fue concebida no como una tumba, sino como una máquina cósmica, diseñada para facilitar sus funciones divinas continuas después de la muerte. La escala y sofisticación sin precedentes del complejo reflejaban no meramente megalomanía real, sino una demostración calculada cuidadosamente de las capacidades sobrenaturales del faraón. Los masivos bloques de piedra caliza,
cortados con precisión y encajados sin mortero, parecían desafiar las limitaciones tecnológicas de la época, mientras que los intrincados pasajes internos y cámaras del complejo sugerían conocimiento de misterios cósmicos no disponibles para mortales ordinarios. Imhotep, el arquitecto jefe y visir de Djoser, jugó un rol crucial en la traducción del concepto teórico de monarquía divina en realidad tangible. Sus innovaciones en técnicas de construcción en piedra permitieron la creación de monumentos cuya permanencia y grandeza proporcionaban evidencia física de la divinidad faraónica. La estructura de 6 niveles de la pirámide escalonada, elevándose casi 200 pies por encima del piso del desierto, creó un hito visual visible por millas a través de la región de Memphis, sirviendo como un recordatorio constante del poder real tanto para los súbditos como para rivales potenciales. El complejo circundante, con sus elaborados patios ceremoniales y edificios subsidiarios, proporcionaba venues para rituales religiosos que reforzaban el estatus divino del faraón, mientras demostraban los recursos a su disposición. El establecimiento de Memphis como la capital administrativa del antiguo reino representó un golpe maestro estratégico que consolidó el control faraónico sobre regiones geográficas y recursos económicos. La ubicación de la ciudad en el ápice del delta del Nilo proporcionaba ventajas inigualables para gobernar un reino que se extendía desde la costa mediterránea hasta la primera catarata en Asuán. Desde Memphis, los administradores reales podían monitorear y controlar una unión crítica donde el canal único del río se dividía en los múltiples ramales que irrigaban el corazón agrícola del Bajo Egipto. Esta posición geográfica permitía al faraón regular el comercio que fluía hacia el norte a los mercados mediterráneos, mientras controlaba simultáneamente el acceso a las minas de oro y canteras del Alto Egipto. La rápida expansión de la ciudad durante la Tercera Dinastía reflejaba su creciente importancia como el centro nervioso del reino. La evidencia arqueológica revela un aumento dramático en la actividad de construcción, con nuevos distritos residenciales, edificios administrativos y complejos de templos extendiéndose a través de ambas orillas del Nilo. El complejo del Palacio Real, situado en terreno elevado con vistas al río, proporcionaba al faraón vistas dominantes del paisaje circundante, mientras ofrecía comunicaciones seguras con administradores regionales a lo largo del reino. Las masivas granjas construidas durante este periodo podían almacenar suficiente grano para alimentar a la creciente población de la capital durante años magros, reduciendo la dependencia de Memphis de proveedores regionales que podrían usar escaseces de alimentos como palanca política. Las innovaciones burocráticas introducidas durante la Tercera Dinastía establecieron estructuras administrativas que gobernarían Egipto por más de 2 milenios. La creación de departamentos gubernamentales formales, cada uno encabezado por funcionarios designados responsables directamente ante el faraón, reemplazó las redes informales de lealtad personal que habían caracterizado administraciones anteriores. El Tesoro, bajo la dirección de un canciller que ocupaba el segundo lugar, solo después del visir en la jerarquía gubernamental, asumió la responsabilidad de recolectar impuestos, gestionar recursos reales y financiar proyectos de construcción. El Departamento de Obras Públicas coordinaba proyectos de infraestructura masivos, incluyendo sistemas de irrigación, caminos y monumentos, mientras que el Departamento de Agricultura supervisaba la compleja programación y asignación de recursos requeridos para el manejo exitoso de las inundaciones del Nilo.
El establecimiento del sistema de nomos representó quizás la innovación administrativa más significativa del período. Egipto fue dividido en 42 nomos, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto, cada uno gobernado por un nomarca designado por y responsable ante el faraón. Estos distritos administrativos, basados en límites geográficos naturales y divisiones culturales tradicionales, proporcionaban unidades manejables para la recolección de impuestos, administración judicial y reclutamiento militar. A diferencia de los gobernadores provinciales hereditarios de períodos anteriores, los nomarcas servían al placer real y podían ser transferidos, promovidos o destituidos basados en su desempeño y lealtad. Cada nomo mantenía registros detallados de producción agrícola, población y recursos, creando una base de datos sin precedentes de información que permitía a los planificadores centrales optimizar la asignación de recursos a lo largo del reino. Las escuelas de escribas establecidas en los centros principales de nomos capacitaban a los burócratas alfabetizados necesarios para mantener estos registros, mientras que los procedimientos contables estandarizados aseguraban consistencia en los métodos de reporte. El aparato administrativo resultante proporcionaba al gobierno faraónico un conocimiento detallado de las condiciones y recursos locales que permitía una implementación de políticas más efectiva y respuestas a crisis. Las dimensiones religiosas de la administración de nomos reforzaban la ideología de la monarquía divina, mientras proporcionaban mecanismos adicionales para el control real. Cada nomo mantenía templos dedicados a deidades locales, pero estas instituciones religiosas se integraban cada vez más en el marco teológico más amplio que posicionaba al faraón como el intermediario supremo entre dioses y mortales. Los nomarcas asumían la responsabilidad de asegurar observancias religiosas apropiadas dentro de sus territorios, mientras que los sacerdotes de templos recibían nombramientos que requerían aprobación real. Esta burocratización religiosa eliminaba fuentes potenciales de oposición ideológica, mientras creaba canales adicionales para la influencia real sobre poblaciones locales. Las transformaciones económicas, acompañando la centralización administrativa, alteraron fundamentalmente la estructura y organización de la sociedad egipcia. El monopolio real sobre el comercio de larga distancia, impuesto a través de redes comerciales basadas en Menfis, concentró riquezas sin precedentes en manos faraónicas, mientras reducía el poder económico independiente de las élites regionales. Los talleres patrocinados por el Estado, produciendo bienes de lujo para consumo real e intercambio diplomático, empleaban a miles de artesanos especializados, cuyos medios de vida dependían enteramente del patronazgo real. La dependencia económica resultante creaba incentivos poderosos para la lealtad entre las clases artesanales, que previamente habían mantenido mayor independencia. La política agrícola durante la Tercera Dinastía reflejaba el entendimiento sofisticado de la nueva administración sobre los ritmos ecológicos de Egipto y los requisitos de manejo de recursos. Los asesores agrícolas reales desarrollaron horarios de siembra detallados, optimizados para diferentes tipos de suelo y condiciones de inundación, mientras que proyectos de irrigación patrocinados por el Estado extendían el cultivo a áreas previamente marginales. La construcción de graneros estratégicos a lo largo del reino creaba reservas de amortiguación que podían mitigar los efectos de años de inundaciones pobres, reduciendo el malestar social que había amenazado periódicamente a dinastías anteriores.
Las reformas militares, acompañando la centralización administrativa, crearon fuerzas profesionales leales al faraón en lugar de comandantes regionales. El establecimiento de guarniciones permanentes en ubicaciones estratégicas a lo largo del reino proporcionaba capacidades de respuesta rápida para amenazas de seguridad interna, mientras demostraba el poder real a poblaciones potencialmente rebeldes. Las unidades militares reclutadas de diferentes nomos eran deliberadamente mezcladas para prevenir la formación de lealtades regionales que pudieran amenazar la autoridad central. Las oportunidades de avance profesional atraían a hombres jóvenes ambiciosos de todo el reino al servicio real. El sistema judicial desarrollado durante este período reflejaba el énfasis de la ideología de monarquía divina en la autoridad faraónica como la fuente última de ley y justicia. Los tribunales reales establecidos en centros de población mayores administraban códigos legales estandarizados que superaban las costumbres y tradiciones locales, creando estándares legales unificados a lo largo del reino. Los jueces designados por y responsables ante el faraón reemplazaban los consejos tradicionales de ancianos, mientras que los procedimientos de apelación canalizaban disputas hacia funcionarios basados en Menfis que representaban intereses reales en lugar de locales. Las implicaciones culturales de estas transformaciones políticas y administrativas se extendieron a lo largo de la sociedad egipcia, creando nuevas formas de expresión artística, práctica religiosa y organización social que caracterizarían el antiguo reino por siglos. La concentración de recursos y artesanos hábiles en Menfis fomentó innovaciones artísticas que reflejaban la nueva ideología de monarquía divina, mientras demostraban las capacidades sobrenaturales del faraón. La arquitectura monumental, la escultura sofisticada y los programas decorativos elaborados crearon vocabularios visuales que comunicaban el poder real, tanto a élites alfabetizadas como a masas analfabetas. Las fundaciones administrativas e ideológicas establecidas durante la temprana tercera dinastía crearon las precondiciones necesarias para la transformación más revolucionaria en la civilización egipcia antigua, la reimaginación completa de la arquitectura mortuoria real bajo el faraón Djoser. Cuando Djoser asumió el trono alrededor del 2670 a.C., las prácticas de entierro real egipcias permanecían fundamentalmente inalteradas desde las del período dinástico temprano. Los faraones continuaban siendo enterrados en tumbas mastaba, estructuras rectangulares de ladrillo de barro con techos planos y lados inclinados que albergaban cámaras de entierro talladas en la roca madre debajo. Estos monumentos, aunque impresionantes por estándares contemporáneos, reflejaban las limitaciones tecnológicas y recursos modestos disponibles para gobernantes anteriores en lugar de la riqueza y capacidades organizacionales sin precedentes que la ideología de monarquía divina había colocado a disposición faraónica. La tradición mastaba representaba más que una convención arquitectónica. Encarnaba conceptos teológicos específicos sobre el más allá real que resultarían incompatibles con la doctrina evolucionante de monarquía divina. Las mastabas tradicionales funcionaban como casas elaboradas para los fallecidos, proporcionando espacios de almacenamiento para bienes funerarios, cámaras de ofrendas para rituales mortuorios y apartamentos de entierro donde los restos momificados del faraón pudieran descansar sin ser perturbados. Este modelo doméstico del más allá real reflejaba conceptos anteriores de monarquía que posicionaban al faraón como un mortal poderoso, que requería asistencia sobrenatural para navegar los peligros de la muerte, en lugar de un ser divino cuyas funciones cósmicas
continuaban inalteradas más allá de la tumba. La decisión revolucionaria de Djoser de abandonar la construcción de mastabas en favor de una forma completamente nueva de monumento real reflejaba las implicaciones teológicas de la ideología de monarquía divina. Un faraón que era la encarnación viva de Horus no podía ser alojado después de la muerte en una estructura que sugería mortalidad y dependencia de la protección divina. En cambio, la tumba real debía demostrar el estatus divino continuo del faraón mientras proporcionaba instalaciones para los rituales complejos necesarios para mantener sus funciones cósmicas. Este requisito teológico demandaba innovaciones arquitectónicas que desafiarían las capacidades técnicas de los artesanos egipcios mientras creaban monumentos de escala y sofisticación sin precedentes. La selección de Saqqara como el sitio para el complejo revolucionario de la tumba de Djoser reflejaba una planificación estratégica cuidadosa que se extendía más allá de consideraciones prácticas de proximidad a Memphis. La meseta elevada con vistas a la capital proporcionaba una ubicación ideal para un monumento diseñado para servir como un símbolo visible del poder real. Mientras que la roca caliza del sitio ofrecía materiales de construcción superiores y fundamentos estables para estructuras masivas de piedra. Más importante aún, la posición de Saqqara, en la orilla occidental del Nilo, se alineaba con las tradiciones religiosas egipcias que asociaban el oeste con el reino de los muertos, mientras que sus vistas dominantes del paisaje circundante reforzaban el rol del faraón como protector divino del reino. El nombramiento de Imhotep como arquitecto jefe para el complejo mortuorio de Djoser representó una decisión crucial que transformaría no solo las prácticas de entierro real, sino la trayectoria completa de la civilización egipcia. El fondo de Imhotep combinaba experiencia arquitectónica práctica con conocimiento teórico de principios de ingeniería, relaciones matemáticas y simbolismo religioso, que resultó esencial para traducir la ideología de monarquía divina en realidad física. Su trabajo previo en proyectos de construcción de palacios había demostrado maestría en técnicas tradicionales de construcción con ladrillo de barro, mientras que su posición como visir real proporcionaba conocimiento íntimo de los recursos administrativos y capacidades organizacionales disponibles para el proyecto de construcción sin precedentes. El genio de Imhotep no radicaba solo en sus innovaciones técnicas, sino en su habilidad para sintetizar requisitos arquitectónicos, de ingeniería y teológicos, en un diseño coherente que abordaba múltiples funciones simultáneamente. El complejo de la pirámide escalonada necesitaba servir como la residencia eterna del faraón, un centro para rituales mortuorios continuos, una demostración de poder real y una máquina cósmica, facilitando funciones divinas. Estos requisitos diversos demandaban soluciones arquitectónicas que trascendieran prácticas de construcción tradicionales, mientras creaban formas completamente nuevas de expresión monumental. La decisión de construir el complejo, utilizando piedra en lugar de ladrillo de barro tradicional, representó una innovación técnica fundamental que revolucionaría la arquitectura egipcia. Mientras que el uso de materiales perecederos como el ladrillo de barro había limitado la escala y permanencia de monumentos anteriores, la piedra ofrecía durabilidad eterna que se alineaba perfectamente con la ideología de monarquía divina. Sin embargo, esta transición requería el desarrollo de técnicas completamente nuevas para extracción, transporte y ensamblaje de bloques masivos de piedra
que desafiarían las capacidades organizacionales del Estado egipcio. Imhotep resolvió estos desafíos a través de una serie de innovaciones ingenieriles que establecieron precedentes para la construcción monumental futura. El desarrollo de rampas temporales para elevar materiales permitió la construcción de estructuras de altura sin precedentes, mientras que los sistemas estandarizados de medición aseguraban precisión en el corte y colocación de piedras. La organización de mano de obra, que involucraba a miles de trabajadores coordinados a través de jerarquías administrativas, demostró la capacidad del Estado centralizado para movilizar recursos a escala masiva. El diseño inicial del complejo comenzó con una mastaba tradicional, pero evolucionó a través de múltiples fases de expansión que reflejaban el refinamiento progresivo de las ambiciones arquitectónicas y teológicas de Djoser. La adición de niveles escalonados transformó la estructura plana original en una escalera simbólica hacia el cielo, incorporando conceptos cosmológicos que posicionaban al faraón como un puente entre el mundo mortal y el divino. Esta evolución del diseño no fue meramente técnica, sino que representó un proceso de experimentación teológica que sintetizó tradiciones religiosas del Alto y Bajo Egipto en un monumento unificado. El complejo circundante, que abarcaba más de 37 acres, incorporaba elementos arquitectónicos que replicaban en piedra las estructuras tradicionales de ladrillo y madera asociadas con rituales reales. Los patios ceremoniales, columnatas y capillas falsas, demostraban maestría en técnicas de imitación que preservaban formas tradicionales mientras utilizaban materiales permanentes. Estas características no solo servían funciones rituales, sino que también proporcionaban evidencia física de la continuidad entre la vida terrenal del faraón y su existencia divina eterna. La integración de simbolismo religioso en el diseño del complejo creó un paisaje sagrado que facilitaba rituales mortuorios continuos mientras reforzaba la ideología de monarquía divina. La orientación astronómica de la pirámide, alineada con estrellas circumpolares, sugería conocimiento avanzado de patrones celestiales que vinculaban el monumento con ciclos cósmicos. Los intrincados sistemas subterráneos de galerías y cámaras, excavados en la roca madre, proporcionaban espacios para depósitos de ofrendas y rituales que aseguraban el sustento eterno del faraón. El impacto de la pirámide escalonada de Djoser en la sociedad egipcia se extendió mucho más allá de su función mortuoria inmediata. Como el primer monumento de piedra a gran escala, estableció estándares para la construcción real que influirían en dinastías posteriores, mientras demostraba las capacidades organizacionales del Estado centralizado. La movilización de recursos requerida para su construcción fomentó el desarrollo de redes administrativas, que se extenderían a otros aspectos de la gobernanza egipcia. La deificación posterior de Imhotep como patrón de la arquitectura y la medicina reflejaba el reconocimiento de sus contribuciones extraordinarias, mientras ilustraba la capacidad de la sociedad egipcia para integrar innovadores individuales en su panteón religioso. Su ascenso a estatus divino durante períodos posteriores demostró cómo los logros del antiguo reino continuaron inspirando veneración cultural, mucho después de su finalización. La transición de la tercera a la cuarta dinastía marcó la consolidación de las innovaciones introducidas por Djoser e Imhotep, mientras establecía las fundaciones para el apogeo del antiguo reino. Sneferu, el fundador de la cuarta dinastía, heredó un estado unificado con capacidades administrativas avanzadas
que le permitieron emprender proyectos de construcción de escala sin precedentes. Su reinado representó la maduración de la monarquía divina en una institución capaz de movilizar recursos nacionales para demostraciones monumentales de poder real. Las 3 pirámides construidas por Sneferu en Meidum y Dashur reflejaron un proceso de experimentación arquitectónica que culminó en la transición de diseños escalonados a pirámides verdaderas de lados lisos. La pirámide colapsada en Meidum demostró las limitaciones de técnicas iniciales, mientras proporcionaba lecciones valiosas para construcciones futuras. La pirámide acodada en Dashur, con su cambio de ángulo a mitad de construcción, ilustró adaptaciones ingenieriles en respuesta a desafíos estructurales, mientras que la pirámide roja representó la primera pirámide verdadera exitosa que estableció el modelo para monumentos posteriores. Estas construcciones no fueron meros experimentos técnicos, sino manifestaciones ideológicas que refinaban el concepto de la tumba real como un instrumento cósmico. La evolución del diseño piramidal bajo Sneferu sintetizó elementos simbólicos de la pirámide escalonada de Djoser con nuevas formas geométricas que evocaban el rayo solar primordial, alineándose con la teología solar emergente que caracterizaría la Cuarta Dinastía. La administración de Sneferu expandió las capacidades burocráticas desarrolladas durante la Tercera Dinastía, creando sistemas más sofisticados para la gestión de mano de obra y recursos que permitieron la finalización de múltiples proyectos monumentales durante un solo reinado. El establecimiento de canteras permanentes y rutas de transporte dedicadas demostró planificación estratégica a largo plazo que trascendía necesidades inmediatas de construcción. El reinado de Keops, hijo de Sneferu, representó el pináculo de los logros arquitectónicos del antiguo reino con la construcción de la Gran Pirámide en Giza. Esta estructura, originalmente elevándose 481 pies, incorporó avances en precisión ingenieril que permanecen incomparables en la historia antigua. La alineación con puntos cardinales, con un error de menos de 0.05 grados, demostró conocimiento matemático y astronómico avanzado, mientras que el volumen de más de 2.5 millones de bloques de piedra ilustró capacidades organizacionales sin precedentes. El complejo de Giza, bajo Keops, Kefren y Miserino, creó un paisaje necropolitano unificado que estableció Giza como el centro mortuorio principal del antiguo reino. Las pirámides subsidiarias, templos valle y calzadas procesionales integraron elementos rituales en un sistema coherente que facilitaba cultos mortuorios continuos. La esfinge, tallada de un afloramiento natural de piedra caliza, añadió dimensiones simbólicas que combinaban atributos reales y divinos en una forma monumental única. Las innovaciones administrativas durante la Cuarta Dinastía incluyeron la creación de títulos especializados para supervisores de construcción que coordinaban aspectos específicos de proyectos monumentales. Estos roles evolucionaron hacia posiciones permanentes en la burocracia estatal, expandiendo las capacidades gubernamentales más allá de la construcción para abarcar aspectos más amplios de la economía y sociedad egipcia. La Quinta Dinastía marcó una transición en la ideología real hacia un énfasis mayor en la teología solar, reflejada en la construcción de templos solares, además de complejos piramidales. Userkaf, el fundador de la dinastía, estableció precedentes al construir un templo solar en Abusir que complementaba su pirámide, creando un nuevo paradigma para la expresión religiosa real. Los templos solares, caracterizados por obeliscos masivos y patios abiertos, simbolizaban la conexión del faraón con Ra,
mientras proporcionaban venues para rituales que reforzaban la legitimidad divina. Esta evolución teológica respondió a cambios en la estructura de poder, donde el clero de Heliópolis ganó influencia creciente en la corte real. Las pirámides de la quinta dinastía, aunque más pequeñas que las de la cuarta, incorporaron textos piramidales que proporcionaban hechizos y rituales para el viaje del faraón al más allá. Estos textos, inscritos en las paredes de cámaras de entierro, representaron la primera documentación extensa de creencias religiosas egipcias, mientras democratizaban gradualmente conceptos de afterlife previamente reservados para la realeza. La sexta dinastía vio la culminación de la centralización del antiguo reino bajo faraones como Pepi I y Pepi II, cuyo reinado excepcionalmente largo permitió la consolidación de conquistas territoriales y redes comerciales. Las expediciones a Nubia y el Sinaí expandieron el acceso egipcio a recursos exóticos, mientras establecían puestos avanzados que protegían rutas comerciales. Sin embargo, el declive gradual durante la sexta dinastía reflejó tensiones crecientes entre la autoridad central y el poder provincial. Los nomarcas acumularon autonomía creciente, construyendo tumbas elaboradas que rivalizaban con monumentos reales en escala y sofisticación. Esta descentralización, combinada con desafíos ambientales como inundaciones reducidas del Nilo, creó vulnerabilidades que llevarían al colapso eventual del antiguo reino. El primer período intermedio que siguió al colapso alrededor del 2181 a.C. representó no solo fragmentación política, sino una transformación fundamental en la sociedad egipcia. La crisis de sucesión tras la muerte de Pepi II reveló debilidades en una estructura gubernamental dependiente de la autoridad personal de un monarca envejecido. Múltiples pretendientes emergieron, apoyados por facciones fragmentadas, llevando a un período de caos con dinastías séptima y octava, caracterizadas por reinados breves y control territorial limitado. Los gobernadores provinciales afirmaron independencia, fortificando centros administrativos y reteniendo recursos locales. La fragmentación económica creó regiones semiautónomas con relaciones comerciales independientes. Cambios teológicos desafiaron la monarquía divina tradicional, mientras que innovaciones militares adaptaron fuerzas a nuevas realidades estratégicas. El surgimiento de dinastías heracleopolitanas y tebanas creó competencia que llevaría a la reunificación bajo el Reino Medio. Los gobernantes tebanos, aprovechando la significancia religiosa de Tebas y su dios Amón, expandieron influencia a través de conquistas y alianzas. Desarrollos culturales durante este período enriquecieron el arte egipcio con estilos regionales, mientras que la democratización de prácticas funerarias expandió el acceso a textos religiosos. Innovaciones tecnológicas adaptaron producción a recursos limitados, y relaciones internacionales mantuvieron conexiones culturales pese a la debilidad política. Literatura del período documentó trauma social, influenciando pensamiento egipcio futuro. La reunificación bajo Mentuhotep II incorporó lecciones del intermedio, creando un sistema gubernamental más resiliente que equilibraba control central con flexibilidad regional. El legado duradero del antiguo reino influyó en arquitectura, arte y teología egipcia subsiguiente, con periodos posteriores idealizando esta era como una edad dorada. Monumentos preservados continúan revelando insights sobre la civilización antigua, inspirando investigación académica en las fundaciones de la cultura egipcia y orígenes de sociedades complejas.